Queridos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Las Mañanas con Patricia del Río. Y estamos listos para toda la información que ustedes necesitan. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para salir bien informados de casa. Bueno, vamos a comentar todo lo que ha ocurrido el día de ayer, que fue un día lleno de noticias. En primer lugar, ocurrió lo que para algunos iba a ser bastante obvio, y es que Lady Camones fue censurada en el Congreso de la República. El pedido de censura lo hicieron las bancadas básicamente oficialistas. Fueron varias las bancadas que pidieron que hicieron el pedido: Perú Democrático, Perú Libre, Podemos Perú, Acción Popular, Cambio Democrático también se sumó a esta solicitud. Sin embargo, a la hora de votar fueron muchos más votos los que se consiguieron. 61 votos a favor, 47 en contra, 5 abstinencias. Ayer lo comentábamos con José Carlos Requena. Yo era de la idea de que Lady Camones debía renunciar. Hubiera renunciado diciendo que no quería que se le usara de excusa, por ejemplo, para que el presidente no enfrentara sus cargos, ¿no? Hubiera dado un paso al costado por motu propio, pero no lo hizo. Se quedó insistiendo en que no había hecho nada malo, y la verdad que sí ha hecho algo malo. Coordinar con el jefe de su partido no es algo que se le permita a alguien que esté en la mesa directiva del Congreso, más allá de que lo lleve a cabo o no. El solo intento de que el señor Acuña interfiera en la agenda, que seguro no lo puede hacer, pero el solo intento de que la señora Camones se preste para ello, la descalifica como presidenta del Congreso. No renuncia, el Congreso se vio obligado a tomar una decisión, porque yo creo que se vieron obligados a tomar una decisión, bajo esos principios no puede ser presidenta del Congreso, y terminaron dándole la razón a Aníbal Torres. Punto para Aníbal Torres. ¿Por qué? Porque todos se miran el ombligo. Porque si la señora Camones tuviera una perspectiva más de país, diría: no se trata de salvar mi pellejo ni de salvar la candidatura de Acuña. Se trata de fortalecer al Congreso, que está siendo amenazado por un ejecutivo que está acorralado. ¿No es cierto? Eso hubiera sido lo lógico, lo elegante, lo políticamente interesante e inteligente. No, le pusieron la pelota una vez más al Ejecutivo para que hiciera gol de media cancha. Ayer el Jurado Electoral Especial, además, como debe ser, le pidió explicaciones a la señora Camones sobre el haber roto la neutralidad en las elecciones, y se vendrán las investigaciones pertinentes. Hay gente que dice: el jurado se mueve porque Aníbal Torres dijo... Ahí vamos, señores. Los audios salieron el fin de semana, entre viernes y sábado, y el señor Torres sale el domingo en la noche. Bueno, la gente del Jurado Nacional de Elecciones tiene derecho a tener un fin de semana, ¿no? ¿En qué cambiaba el hecho de que anunciaran la investigación el fin de semana mismo, cuando no están trabajando, o lo hicieran el lunes? Yo creo que no, que la respuesta del jurado electoral se iba a dar de todas maneras, pero que claro, hay que reconocerlo, les gana la partida el Ejecutivo al Legislativo en lo que se refiere a tácticas perversas y a comunicaciones. Lady Camones además se va a ética, y bueno, su situación no es nada fácil. ¿Cuánto habrá perjudicado esto la campaña de César Acuña, que postula a gobernador regional en La Libertad? No sé, habrá que ver las encuestas. No creo que le vaya muy bien. Por otro lado, Heiner Alvarado estuvo largas horas en el Congreso explicando las 4 acusaciones fiscales en las que está involucrado. Había una interpelación que puede terminar en moción de censura. Sería bastante paradójico que la señora Lady Camones se vaya por su audio, que se tiene que ir, y que Heiner Alvarado se quede. La verdad. Porque las pruebas son absolutamente abundantes, y porque acá tenemos que entender una cosa, señores. No tenemos por qué tener ministros cuestionados en el gabinete. El presidente Castillo tendría que hacer un esfuerzo por sacar del gabinete a personas que están siendo cuestionadas, independientemente de si son inocentes o culpables. Ya vieron lo que pasó cuando no sacó a Juan Silva. No, que no ha hecho nada, que es mentira, que no sé qué. Fugado. O sea, las personas que están involucradas en actos de corrupción, que no tienen aforo, es decir, que no se necesita ningún permiso especial para investigarlas, no tienen por qué ser elegidas para administrar fondos públicos. Y en el caso de Heiner Alvarado están todas las resoluciones que se aprobaron, que permitieron que las licitaciones se hicieran de manera irregular en las alcaldías que ya conocemos, además de otras investigaciones, porque recordemos que el Ministerio de Vivienda maneja un presupuesto muy fuerte y maneja presupuesto de obras. Ese es el talón de Aquiles de nuestra administración pública, por ahí siempre se va la plata. ¿Con qué premian al señor Alvarado en lugar de sacarlo del gabinete y nombrar a alguien que no tenga cuestionamientos? Lo premian con el Ministerio de Transportes. Las 2 grandes cerezas de la torta con presupuesto enorme para robar. Si a usted no les suena familiar la táctica, recuerden que cuando Juan Silva estaba hipercuestionado, cambiaron
todos los ministros, no sé cuántos gabinetes pasaron. ¿Quién se quedaba sentadito en su mismo puesto? Juan Silva. Ya pues, hay que aprender a disimular, aunque sea, ¿no? En fin, vamos a ver si el Congreso reúne los votos para censurar a Heiner Alvarado, que después de hacer lo que han hecho con Camones es lo que correspondería. Y además, como para ya completar ese gabinete que está más complicado que nunca, Aníbal Torres, el premier, y Félix Chero, el ministro de Justicia, han sido involucrados en la investigación fiscal como parte de la organización criminal que lideraría el presidente Castillo. ¿De qué se les acusa a Aníbal Torres? De haber entorpecido las investigaciones judiciales y haber instigado a Pacheco para que huya. Esto lo han dicho tanto ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo. La socia de Pacheco, que es... Gracias, Diana. Karelim López, se me había ido el nombre, lo ha dicho tanto Karelim López como Bruno Pacheco. Alguien después decir, muéstrenme las pruebas. Bueno, les muestro una. Cuando el señor Aníbal Torres, en ese momento era ministro de Justicia, ministro en funciones, Bruno Pacheco ya se le había encontrado $20,000 en un water en Palacio de Gobierno y no se sabía bien qué iba a pasar con él. El señor Torres se cita con él en una calle de San Borja en el auto. A ver, dígame qué tiene de transparente eso. Yo quiero tener una reunión como ministro de Justicia, además no sé por qué, con el asesor del presidente para preguntarle, oye, cuéntame de dónde sale esta plata, quiero saber qué tan complicada es tu situación porque involucra al presidente. Bueno, pues la hago en el despacho del ministro y tengo una reunión formal. En el auto, en la calle, en San Borja, de noche, vamos señores, vamos, ¿no? Además, qué curioso, fue el último que vio a Bruno Pacheco. Entonces me parece que no se trata simplemente de dichos, ¿no? Y por otro lado, Félix Chero también habría instigado a Samir Villaverde para que no declarara en contra de Pedro Castillo. Para esto, ¿con qué contará la Fiscalía? No sabemos, porque esto es materia de investigación fiscal. Probablemente no solo con los dichos, sino con llamadas, con material de geolocalización para ver quiénes se reunieron con quién en qué momento. En fin, hay mucha información que se recaba en estos casos. Así que así están las cosas. 3 ministros investigados en el gabinete, incluido el premier, que yo no me quiero imaginar la de gritos que va a pegar de ahora en adelante. Esa es nuestra situación. Así estamos, señores. Fernando Tuesta con nosotros para analizar lo que va a pasar en el Congreso y lo que va a pasar con Lady Camones en el jurado electoral especial. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Acá, ya no sé si a votar, pero nada me sorprende mucho, la verdad. La censura de Lady Camones era como predecible, probablemente hubiera sido mejor que ella diera un paso al costado, diciendo que no asumía ningún delito, pero que ya dejaba libre el paso para que no hubiera un presidente cuestionado. Pero para variar, Fernando, eso no ocurrió. ¿Lo consideras un gol del Ejecutivo el hecho de que Lady Camones sea censurada? No, sin duda. Pero hay que señalar lo siguiente. Este es un hecho con un precedente nada más. La censura de Marta Hildebrand hacia finales del año 2000, hace casi 22 años. Han pasado casi el mismo número de presidente del Congreso, muchos de ellos cuestionados, pero este es un caso por eso relevante, ¿no? Así nada más no se retira de la presidencia de la mesa directiva del Congreso. Han habido muchos actos fallidos, intentos fallidos para hacerlo. Mira tú, en la propia votación, quien se va a oponer es Fuerza Popular. Quizá porque Lady Camones era a sí misma señalada como aliada de Fuerza Popular, porque además Fuerza Popular no va a tener la presidencia del Congreso, de la mesa directiva. Ninguno de los partidos que están en la mesa directiva va a tener otro más. Es decir, varios tienen, entre ellos Fuerza Popular, uno en la mesa directiva. Pero regresando al hecho principal, esto es un duro golpe, pues, Alianza para el Progreso. Es un partido que recluta, pues, en cada 5 años, diversos personajes de tiendas, en algunos casos también diversas,
otros que entran por razones también diversas, siempre en relación a César Acuña, pero que también es un partido que se desmembra con cierta frecuencia. Sí. Claro, de los 16 congresistas que tenía, se ha reducido a 9. Es el segundo partido que más congresistas ha perdido. Luego de Perú Libre, se ha perdido 21. Entonces, esto va a afectar en general a Alianza para el Progreso, sí lo afecta particularmente en el Congreso y su relación con el Ejecutivo. Porque la posición de César Acuña, particularmente, era una posición pues tornasolada, ¿no? A veces parecía de oposición, a veces parecía oficialista. Ahora, desde que se jugaba la presidencia regional se había puesto mucho más duro contra Castillo, claramente porque el norte no es castillista, digamos, ¿no? Y en La Libertad parece que no lo quieren nada. Entonces, hasta políticamente le convenía distanciarse, digamos, ¿no? Sí, sin duda. No, en elecciones casi nadie quiere ser oficialista, sino mira a los candidatos de Perú Libre y alrededores en campaña, ¿no? Así es. Más aún con este gobierno que tiene una desaprobación en todas y absolutamente todas las regiones. Entonces, ahora, me parece de todas maneras curioso, ¿sabes? Todo esto que ya salió en los audios, mostrado por Epicentro, porque César Acuña tenía una ventaja significativa, según parecen, en algunas encuestas, no todas, te digo con sinceridad, confiables. De acuerdo. Pero en general no podía estimar de que eso sea así, ¿no? Él es el personaje que ha tenido mucha fuerza, hay mucha inversión también partidaria, mucho populismo, necesitaba esto para ganar, eso es uno. Lo segundo es que probablemente esto sea un audio común en muchas bancadas en relación con los jefes políticos. Además, lo que pasa es que ya le han grabado. Así es. Esto no quita, por supuesto, seriedad, importancia, ¿no? De ninguna manera todo lo que se le imputa, sobre todo, y se le ha imputado a Lady Camora, ¿no? De acuerdo, yo creo que ahí hay que hacer una contingencia, ¿no? Probablemente sabemos que, vamos, lo hemos visto pues, en el Congreso anterior, el famoso chat de Keiko Fujimori, ¿qué cosa era? No era nada más que el direccionamiento de la presidenta del partido con sus congresistas. Y no en su propia norma interna, el reglamento señalaba a ella como cabeza de la bancada. Así es. Claro. Ser miembro del Congreso. En este caso. Ella coordinaban, sin duda, como lo harán seguramente Renovación Popular con su respectivo jefe, y en general creo que los partidos, repito, con sus dirigentes. Ahora, ¿de qué manera lo hacen? Bueno, en este caso, obviamente se trataba de algo que ha salido, pues, en relación a algo que quizás lo más patético de todo esto es esa famosa frase que creo que es la que es titular, ¿no? Que eso me conviene a mí, ¿no? Eso me conviene a mí, pero de César Acuña estamos acostumbrados, pues, de frases célebres de estas y muchas, ¿no? Y además, ¿cuánto se ha votado en este Congreso por cosas que le convienen a particulares, ¿no? Esa es la marca registrada de este Congreso. Totalmente. Ahora, hay un agravante, son elecciones, ¿no es cierto? Y eso lo hace todo un poco más delicado, pero no lo hace especialmente raro, o sea, ¿no? No. Ahora, es curioso porque... muestra, ¿no? Es curioso porque es paradójico, ¿no es cierto? Vemos el domingo todo el aparato del Ejecutivo puesto al servicio de una denuncia contra el Legislativo, que hay que decirlo, eso le conviene a Castillo. Es decir, Castillo, para criticar lo que hace el Congreso, es exactamente lo mismo. Usa los recursos del Estado para un despliegue que no le corresponde, ¿no es cierto? Simplemente porque eso le conviene a él. Y le conviene no solo en términos de política, que en fin, le conviene en términos judiciales, ¿no? Desde hace mes y medio, y claro, bueno, no gobierna Pedro Castillo, ¿no? Nadie, no gobierna nadie. El gobierno está al servicio de su defensa y sus ataques. Nunca hemos visto, de las tantas cosas que no hemos visto,
a un gobierno que se encargue de montarse en una denuncia pública en relación a aspectos tan particulares, en este caso de Alianza para el Progreso, exigir, demandar Además, al Ministerio Público que se corrígeme, investigue, ¿no? corrígeme, Fernando, el Ejecutivo no puede influir nada en el proceso electoral. No le Nada. puede decir al jurado electoral, tienes que investigar, tienes que sacar. Eso está prohibido, pero contra prohibido, ¿no? Lo curioso es que son ellos los que incurren en una violación de la neutralidad. Son ellos, para empezar. Además, Fernando, Ahora, si el audio acá- sale viernes y sábado, decir Así que el es. jurado no ha hecho nada, no, pues no ha hecho nada de fin de semana, espérate, el lunes tiene que ser con seriedad su trabajo. El jurado hace su trabajo y parece que Aníbal Torres le hubiera mandado el encargo, ¿no? Pero además lo siguiente, Patricia, quizá para conocimiento de quienes nos están viendo y desconocen de las normas, funciones y también limitaciones. El encargado de hacer una investigación en relación a la neutralidad son los jurados electorales especiales. Los jurados electorales especiales son autónomos, como los juzgados, digamos, de primera instancia en relación, digamos, a la Corte Suprema. Son autónomos. Nadie le manda, ni ellos reciben mandatos. Son autónomos. Eso por un lado. Escuchamos ayer cómo el presidente del Jurado Electoral Especial de Trujillo declaró diciendo que va a iniciar las investigaciones, pues no le corresponde, por ejemplo. Le corresponde al de Lima, porque Lady Camones es representante de Lima. Entonces, hay una primera, digamos, observación. Lo segundo es que el Jurado Nacional de Elecciones, que es un pleno de 5, solo ve el caso en apelación, como segunda instancia. Lo tercero es un tema que quizá exista mucha unanimidad, o casi unanimidad, del cual yo particularmente no me siento que comparte esta idea, ¿no? La idea de la neutralidad, indudablemente, estaba pensada en que los funcionarios públicos no utilicen los recursos del Estado en beneficio, sobre todo en la campaña electoral, porque esto es para la campaña electoral, ¿no? Entonces se ha extendido la idea que no pueden hacer casi política los que son políticos, o sea, los políticos no pueden hacer política. Y ese es cortarle los brazos y las piernas. Que no nos guste algunas cosas que se han dicho es comprensible, pero que de allí a que nadie pueda hacer campaña, los congresistas, el Ejecutivo, etcétera, es un exceso que no se ve en otras partes. Lo que ocurre es que nuestra política está tan deteriorada, tan desprestigiada, que toda norma que prohíbe, limite, sancione, etcétera, a los políticos es aplaudida. Y qué duda cabe que ellos hacen méritos para que se les acuse, para que se les denuncie, para que se les denoste, porque así estamos, lamentablemente, con nuestra representación. De acuerdo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Esto tendría que llevar a una invalidación de la candidatura de Acuña o eso sería un exceso, de acuerdo con lo que nos acabas de explicar, Fernando? No existe. A ver, en un proceso electoral existen periodos, se ha dicho innumerables veces, preclusivos. Existen algunas causales de exclusión de tachas y exclusión, y como consecuencia, exclusión de las candidaturas. El día 2 de septiembre, hace 3 días, culminó el Jurado Nacional de Elecciones de ver en segunda instancia todas aquellas tachas o impugnaciones que se hicieron para candidaturas, fueron devueltas a los jurados electorales especiales y esto ya son candidatos con listas validadas para el 2 de octubre. ¿Cuáles son las otras causales que podrían sí ocurrir más allá de este periodo? Sobre todo aquellas que tienen que ver con dádivas,
que pueden llegar incluso a la exclusión. Pero ahí viene el otro criterio que ya ha sido tomado en otras ocasiones sobre la proporcionalidad entre la falta, ¿no?, y la sanción. Y generalmente en el caso de neutralidad hay un primer momento que es algo así como una suerte de llamada a la atención. Entonces pensar, eso es un caso. En segundo lugar, César Acuña no es funcionario público. César Acuña no es funcionario público, es un ciudadano como cualquiera, que es candidato ciertamente. Así es. Ese proceso se le podría iniciar a Lady Camones, pero no a César Acuña. De acuerdo. Y en el caso de Lady Camones yo estoy casi seguro que entre lo que se dijo y lo que probablemente se decida, no va a haber pues un desafuero del Parlamento ni mucho menos, ¿no? Entonces ya César Acuña y Alianza para el Progreso han recibido, digamos, una sanción al retirar a ella de la mesa directiva muy grande y el desprestigio quizá un poco más de lo que ya tenía en relación a su partido y su bancada. De acuerdo, Fernando. Vamos a ver entonces, no me quiero ni imaginar el griterío que va a armar el Ejecutivo cuando el Jurado Electoral Especial, de acuerdo a las indicaciones que nos ha dado y de acuerdo a la reglamentación, diga, bueno, el señor Acuña puede seguir con su candidatura. Va, prepárate para el circo, ¿no? Le digo nada más una cosa. Los políticos lamentablemente no leen ni siquiera la ley a la que invocan. Ya, sí. No la leen, no la conocen, o si la conocen, lo hacen de mala fe. Hacen de mala fe. ¿No? Las reglas están hechas indudablemente para cumplirlas. Y si no nos gustan, hay que cambiarlas. ¿Quiénes las cambian? En el Congreso, no en otro sitio, en el Congreso. De acuerdo, Fernando. Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo evoluciona este tema. Muchísimas gracias. Que tengas muy buen día. Muy bien, nos vamos nosotros a una pausa y regresamos. Vamos a conversar con quién es nuestro próximo invitado de Neta. Edgar Tello, congresista de la bancada del bloque magisterial, bloque que apoya a Pedro Castillo. Vamos a ver cuál es su opinión sobre lo que está pasando. Ya volvemos.